8 de la mañana con 42 minutos, el director regional de la Oficina Nacional de Emergencia de la ONEMI, Juan Carlos Andrade, está en línea. Juan Carlos, ¿cómo estás? Buenos días, gusto de saludarte y siempre con la mejor voluntad para responder nuestras llamadas y poder conversar. ¿Cómo anda? Gracias, Mauricio, muchas gracias a ti y a todos los radioescuchas y, perdón, a todos sus seguidores, para Sí, ser más genérico, sí, ¿no? pues ve, porque como somos multimedia por todas partes, no hay por dónde escaparse acá. Eso mismo. Bueno, como siempre y dentro de nuestras funciones de asesorar y brindar la mejor información y aclarar todo a los medios y a nuestra ciudadanía, siempre dispuesto, como Mauricio, así que atento a tus inquietudes y a la de nuestros seguidores. Ya le voy a preguntar por los movimientos sísmicos o telúricos que han ocurrido en este sector, en parte del territorio extremo sur, pero ya se va a cumplir un año de que asumió como director regional. ¿Cuál es su evaluación de este 2018? Ya estamos cercanos, Sí. claramente, muy contentos, de hecho, porque ha sido casi un año. Yo el 14 de febrero asumí mis funciones y ha sido un año bastante arduo, de muchos desafíos y de posicionar claramente el concepto de la gestión del riesgo en la región, que estábamos un poquito distraídos de ello en atención a que como la frecuencia es distante en nuestra región de Magallanes, normalmente ponemos atención a la inmediatez, al día a día, y ahí es donde nos equivocamos muchas veces, pues Mauricio. Sí. Hay cosas importantes que hay que ponerle atención porque el día que nos suceda tenemos que estar preparados, y eso tenemos que concientizarnos de eso. Lo primero, como siempre he dicho cuando me invitas, esta es la labor de todos, y segundo, tenemos que aceptar que el riesgo existe, y ahí es donde está nuestro problema, Mauricio. ¿Por qué? Porque no estamos conscientes de que el riesgo existe siempre. Estábamos, usted lo ha dicho, medio distraídos. Hemos tomado un poquitito más de conciencia respecto de los riesgos de la naturaleza, claramente. De todas maneras, yo creo que de todas maneras, a medida que avanza la tecnología, los medios de la social media nos mantiene mucho más conectados con la información, y eso es importante en atención a que los mismos jóvenes hoy día que son los que están todo el día ahí en el espacio, ¿no es cierto?, Sí. navegando, son los que dan la impronta a los más antiguos, por decirlo de alguna forma, para poder tener esa conciencia y bajar a plano las realidades de lo que es la naturaleza, y compulsado con la realidad del cambio climático, Mauricio. El cambio climático existe y está patente. Sin ir más lejos, hace un par de días atrás nomás tuvimos una alerta temprana preventiva por tormenta eléctrica. ¿Qué me dices tú de eso? Eso es muy raro para acá. Pero claro, y en verano, o sea, perdón. Entonces, eso lo hemos comentado. Y al final no nos vamos a cansar de insistir, de remarcar tanto el cántaro al agua, que se rompa, pero en este caso se rompa para bien. Sí, claro. En el sentido que la gente tome conciencia. Ya, estamos un poquito más responsables. Además, todas estas actividades que se han hecho, el tema de los colegios, que salió muy bien la operación que se hizo respecto de alguna emergencia de tsunami para llegar a los puntos acordados, que son de fuera o libres de riesgo. Eso también es muy importante, educar en términos de los establecimientos educacionales, ¿no? Los puntos de focales de educación están claramente en los niños. Ellos son nuestro baluarte futuro en todo ámbito. En este de la prevención del riesgo y de la gestión del riesgo, está más bien dicho, es claramente nuestros niños, que son los que toman conciencia y se graban para siempre el espíritu de lo que tiene la prevención, más allá de lo reaccionario. Y ahora lo importante, tú dijiste un MB, ¿no es cierto?, para la evacuación por sismo tsunami escolar. Bueno, hay varias cosas por mejorar, te lo digo de verdad. Hay varias cosas. Hicimos nuestra reunión después del evento y nos dimos cuenta de varias cositas, como por ejemplo, te puedo contar, el concepto de profesionalizar, especializar los puntos de encuentro. Nos sucedió que cuando íbamos subiendo, todos los colegios que estábamos más a la costa, con las autoridades, ¿no es cierto?, viendo la evolución de los planes en ejercicio, otros iban bajando cuando no se había terminado la alerta. Entonces hicimos la pregunta, Mauricio, bueno, ¿y usted por qué baja? Porque ya llegué arriba, pues, no, y me devolví. ¿Cómo? No puede, es todo un proceso esto. Entonces, pero son cosas que para eso sirven los ejercicios. La mejora continua está en esto, en materializar simulacros,
que es muy distinto a simulación. La simulación está dentro de un gabinete, el simulacro con movimiento de personas, con movimiento de medios. Esto fue lo que hicimos y definitivamente nos dimos cuenta de varios temas que tenemos que tomar en cuenta y mejorar los planes de emergencia. Y cada uno de los encargados de emergencias escolares, de los establecimientos, tendrá que tomar nota, y de hecho les estamos haciendo llegar nuestras observaciones de cada uno de los observadores externos, que de ahí, dicho sea de paso, el ejército se portó maravillosamente y todas las instituciones armadas en general, y materializaron la observación especializada desde afuera para la mejora continua. ¿Qué pasa? Se me acaba de ocurrir una pregunta, director. ¿Qué pasa a propósito de que estamos trabajando en coordinación con los colegios para estos planes de evacuación? ¿Qué pasa si sucede algo en verano? ¿Cómo nos organizamos? Porque los colegios no están funcionando, por ejemplo. No, claramente. Ahí arranca la familia. Ahí está el plan familia preparada. Lo que hemos hablado tantas veces, ¿no? Que cada familia tiene que tener su estrategia, ¿no? Exactamente, tiene que tener su forma de trabajar. Tengo a mis hijos, ¿no es cierto?, que están de vacaciones en el lago Villarrica, yo estoy solo acá. ¿Cómo me conecto con ellos? ¿Ellos dónde? Porque si son magallánicos y están en la zona centro y nunca han sentido un sismo, ¿qué pasa con esos magallánicos en la zona centro? Lo hemos hablado muchas veces también. Entonces, ahí tenemos que tener previsiones. De hecho, si no sucede algo acá, lo mismo. Lo primero, hay desconectividad de información, se caen los sistemas telefónicos, tenemos que tener planes ad hoc en el sentido de que la familia sepa, y ahí está el gran desafío, sepa qué hacer y reaccionar en forma autónoma. Los protocolos buscan eso. Cuando uno tiene un protocolo, Mauricio, ¿qué es lo que busca? Repetición, repetición, repetición. Esos son los simulacros. Los protocolos de la familia, repetición, repetición de qué es lo que tengo que hacer, a dónde me tengo que dirigir, a qué tengo que llamar, por qué me tengo que ir a este punto. El saber qué hacer simplifica reacciones. El ser humano en forma autónoma reacciona cuando repite y tiene muy claro. Inclusive el protocolo ya lo memoriza, no necesita ni siquiera echar la memoria para atrás, sino que actúa en forma automática. Ese es el objetivo, y eso mismo lo tenemos que hacer en todos los niveles. Lo voy a cambiar de tema. Vamos a los movimientos telúricos, que la gente se preocupa, llama, nos escribe. Hace un par de días, cerca de las 9:30 de la noche, se registró un inusual, podríamos decir, fuerte movimiento telúrico en las cercanías de Puerto Edén, con una profundidad de 20 kilómetros, e incluso se sintió en Natales. Ustedes deben tener algún registro, por lo menos en las redes sociales se decía por parte de los natalinos que algunos lo habían escuchado, o varios natalinos lo habían escuchado, no en todo el sector de la ciudad, pero muchas veces ha pasado que más se preocupan en el centro del país que nosotros, porque nosotros nos sentimos mucho pues, en los temblores que se dicen que están cerca de Punta Arenas o de la Antártica, y hay medios capitalinos que informan que tembló en Magallanes, y la verdad es que no es tan así. Pero esta vez sí sucedió, los natalinos sí sintieron el temblor, director. Claramente. Ahí tuvimos un evento, ¿no es cierto?, que fue el día martes 11 a las 21:32 de la mañana, a las 21:32, ¿no es cierto? Sí. Y con nuestro reporte definitivo lo recibimos casi a los 30 minutos, donde se estableció un sismo de percepción 4 Mercalli, ¿ya? Y desde el punto de vista de la escala Richter, estuvimos en un 5.2 definitivamente. Inicialmente se había establecido un 4.2. La ubicación es 167 kilómetros al sur de Puerto Edén, ¿ya? A una profundidad aproximada de 37 kilómetros. Eso es lo que informa el Centro Sismológico Nacional. Ya. Ahora, ¿qué es lo que cuando uno se pone a analizar estas cosas dicen, bueno, ¿qué es lo que está sucediendo en la provincia de Última Esperanza, que normalmente no suceden estas cosas? Bueno, es dentro del concepto de normalidad. No hay que alarmarse, pero sí hay que tomar medidas, preocuparse. O sea, sí, tenemos una frecuencia que no había sido, no es que no haya sido medida, ¿eh? Ojo, sí, que no había sido a lo mejor por la misma sensibilización que tenemos de lo que estamos hablando anteriormente. No le habíamos prestado atención, a lo mejor los medios de comunicación ni siquiera los publicitaban. Hoy día sí, pero siempre ha existido este sistema, esta frecuencia, y tengo algunos antecedentes estadísticos que te podría compartir, pero especialmente en aquí, pero están orientados un poquito al sur. Estamos hablando de la isla Sandy, estamos hablando del Paso Drake, que también hemos tenido adentro, y estamos hablando
del sector de la falla Magallanes, Sí. que es al otro lado que nos preocupa, porque dentro de la región tenemos sistemas que están basados en nuestro sistema de placas. Ahí haciéndolo muy sucintamente, ¿no es cierto?, tenemos por un sistema de fallas, que es la falla conocida Fagnano Magallanes, ¿no es cierto?, Y que es la que pasa y baja por los fiordos y cae directamente por sobre la isla Dawson y se dirige al sector de Fagnano hasta la Argentina. Ya. Lo otro es la subducción de la placa antártica con la placa sudamericana, que pasa por el paso Drake. Por ahí pasa más o menos Hay 2 microplacas que están materializadas específicamente en el sector de la isla Sandwich y en el sector de las islas Shetland del sur. Y además tenemos la placa de Antártica que está afectando a la sudamericana en el sector de los fiordos norte que están en el límite norte de nuestra región con Aysén. Es decir, que podríamos decir, esto es conversado con los geólogos de la región, de Senageomil, sin tener una voz oficial, sino que análisis estadístico de lo que podría haber generado este último sismo al sur del puerto de Edén, podría ser por movimiento de placa. Algunos me preguntarán, ¿y los volcanes? También podría ser, porque como tú sabes, tenemos 7 volcanes activos en la región, de los cuales, ¿no es cierto?, el Lautaro, el Borneo y el Reclus están en la zona, pero están bastante más distantes del sector y normalmente la frecuencia sismológica producto de volcanes se sucede más cercano a los volcanes. Ya, o sea, ese temblor debería haber sido por movimiento de placa y no por el movimiento o por actividad volcánica. Es posible. Ya. Ahora, todo esto es extraoficial, yo te lo digo, yo no soy sismólogo, nada, pero uno al ver la frecuencia, uno puede atreverse a conversar estos temas y sobre todo, más que nada, para que la gente se concientice y se empape un poquito de lo que tenemos en la región. Se eduque, saber claro. esto. Claro. Ahora, por ejemplo, te hago la pregunta, muy pocos saben la diferencia entre un Mercalli y un Richter. Yo le iba a preguntar delante, yo lo que entiendo, y sí hemos conversado una semana, el Mercalli es percepción y el Richter es técnico, es lo que te arroja el instrumento, ¿no? Magnitud, precisamente, excelente, felicitaciones, un 7, un MB. Muchas gracias, profesor, muchas gracias. Bueno, mira, tomemos el mismo ejemplo que estamos hablando de Natales, de Puerto Edén. Ya. Hablemos que desde el punto de vista de Richter, el sismo fue un 5.2, medido con una profundidad, con una georreferenciación exacta. Ese sismo no tiene otra medida desde el punto de vista Richter en otro lugar, porque está ubicado, está georreferenciado, como te digo. Pero sí tiene diferentes grados, porque el Mercalli se mide en grados, y está del 1 al 10. ¿Ya? Grado 1, intensidad 1, intensidad 2, 3, 4, números romanos. Pero tiene diferentes intensidades. Entonces, cuando decimos escala Richter, medida en la región antártica chilena, Natales 3, intensidad 3 Mercalli. Torres del Paine, intensidad 3 del Paine. Puerto Edén, 4 Mercalli. ¿Te fijas? Sí. Entonces, dependiendo de dónde esté el informador Mercalli, porque esto es de las personas, el informador Mercalli es una persona preparada por ONEMI, directamente por ONEMI, que está diseminada los informantes Mercalli en diferentes partes de nuestro territorio nacional. Ya, perfecto. Ellos son preparados, son gente que está ubicada, ya sea en el ejército, ya sea en la armada, o carabineros, o encargados de emergencia. En el caso, te doy el ejemplo, el señor Calisto fue el primer informante Mercalli, que es el encargado de emergencias de la municipalidad de Torres de Torres del Paine. Perfecto. Él nos llamó inmediatamente a los 3-4 minutos, inclusive fue antes del informe oficial del Centro Sismológico Nacional. El señor Calisto nos dice: atento, CAD regional, escala Mercalli 3. Eso es la sensación que se sintió en ¿Cómo lo percibió él? Perfecto. Ese es un informante Mercalli, es una persona que está en un lugar X y que dice, desde este lugar al punto exacto donde se midió 5.2, nosotros creemos o sentimos X, 3 en este caso. Y te leo, ¿qué es lo que es un 3? Intensidad 3. Se percibe al interior del edificio y casas, no se distingue claramente la naturaleza, sea sísmica, por su semejanza al paso de un vehículo liviano. Mira, porque... ¿te acuerdas cuando tuvimos los sismos allá abajo en Williams? Sí. Que habían 2 videos de personas que decían haber sentido, ¿no es cierto?
Ellos no eran informantes Mercalli, eran personas como nosotros, Sí, naturales, civiles, común y corriente, sí. comunes y corrientes, por lo tanto ellos dijeron, mira, esto puede, sí, pero puede haber sido un camión, sí puede haber sido un camión. ¿Te fijas? Y ahí nosotros vamos desmenuzando, y por eso los informantes Mercalli tienen la capacidad de definir si fue un camión o no fue un camión, o establecer un parámetro. Al final es una idea para tener de lo que está sucediendo fuera de la zona punto Richter, donde se materializa un sismo. Los que sí se han sentido cerca de la Antártica y donde incluso un medio capitalino habló de que se había sentido acá sobre 7 grados el temblor que se provocó cerca de la Antártica a principios de semana, eso también es movimiento de placas, se supone, pero no se sintió Sí. nada a nivel regional. No, para nada. Aquí tengo la estadística de lo que tú me estás hablando, de que son los reportes estadísticos que emite, ¿no es cierto? Hay muchas páginas en internet, pero que son oficiales dentro de lo dicho. Pero ahí se materializa una microplaca que está entre la placa antártica, la placa Sandwich, la isla Sandwich y la placa sudamericana, y que está en el sector de las islas Sandwich aproximadamente a 1.700, 1.800 kilómetros de Puerto Williams y también del sector antártico habitado nuestro. Hay bastante distancia. Claro, no es de temer, pero son sismos de mayor intensidad. Ahora, te quiero establecer que los sismos entre 3 y 3,9 Richter ¿Ya? son sismos considerados menores. Sí, ya. Entre 4 y 5 es moderado. De 5 a 8 y hacia arriba de 8 hacia arriba son Richter de grandes características. Entonces, normalmente los que se toman en cuenta son los que están entre 4 hacia arriba. Y de esos, te puedo decir de que el año 2017 existieron 18 movimientos sísmicos registrados de más de 4, es decir, más de moderado, en la zona de las islas Sandwich. Perfecto. Y este año llevamos a la fecha 10. Dentro de ellos el último, que fue el 11 de noviembre, registrado, ¿no es cierto?, con la magnitud que tú me acabas de decir del sitio Mosquita. Entonces, sea, menos temblores, tampoco existe que sean la misma cantidad o que vayan aumentando o bajando su cantidad. No, son datos específicos nomás respecto de los años y los temblores que han habido. Okay. Ahí, por ejemplo, este año tuvimos menos frecuencia en el sector que el año pasado. Sí. Que el año pasado. ¿Te fijas? Entonces, ahora, por ejemplo, hablemos del plazo Drake, Mauricio. El plazo Drake, tú has tenido este año los últimos movimientos que tuvimos en noviembre 16 fueron en el mismo día 4 movimientos telúricos de 4.8, 5.1 y 4.9, con diferencias horarias, en un día, el 16. Pero eso está a más de 300 kilómetros de Puerto Williams y a tantos más de la Antártica son habitadas. El sector más cercano que hay ahí es un faro de la Armada que tampoco ha sentido informado desde el punto de vista Mercalli percepción. El más recordado fueron el 29 de octubre, que fueron 3 sismos, 5.8, 5.6 y 4.9, como te digo yo, el día 29 de octubre en el sector del Paso Drake. Pero eso es normal, históricamente se está sucediendo. Ahora lo que pasa es que como estamos más sensibilizados, le estamos poniendo más atención. Y eso no significa que no estemos preparados. Por cierto. A principio de año, tuvimos en abril un 3.8 en la falla Magallanes, con epicentro muy cercano a la isla Dawson, con una percepción de entre 50 personas de la Armada que se les preguntó, 20 personas lo percibieron. Lamentablemente en ese momento ahí no teníamos informante Mercalli, estamos en vías de preparación de algún informante Mercalli para tener en la isla Dawson, que es muy importante en el sentido de que tenemos ahí pasando la falla por sobre la isla Dawson, o por más bien dicho, por debajo. Sí. Precisamente para poder tener un control en el caso que tengamos un sismo en esa zona.
Lo último, director, nos quedan 30 segundos, pasó volando el tiempo, pero incendios forestales es temporada, es época de incendios forestales, lamentablemente hay que tener mucho cuidado con aquello, y venimos saliendo de uno en una isla cercana a Puerto William, más allá de las dos emergencias en un par de días que tuvo Puerto William con el incendio del supermercado Naval. Además, ¿qué novedades ha tenido y si ya estamos fuera de cualquier tipo de riesgo? Estamos trabajando preventivamente con CONAF. CONAF está en una campaña muy fuerte. Estuvimos en Dorotea el día lunes, nos vamos el día 20 al Paso Bellavista es un tema binacional, ¿no es cierto?, con el control del fuego argentino y también Protección Civil Argentina. Tenemos que estar, aquí el tema está la prevención, tenemos mucha población flotante, personas que a lo mejor vienen a pasarlo bien, con un poquito de falta de cariño y un poquito de cultura también, ¿no es cierto? Hay que preocuparse y ahí hay que estar, todas las personas debemos apoyar este cuento, todos los entes, yo siempre lo he dicho, los operadores turísticos, este es un equipo de trabajo, no puede ser solamente CONAF, ONEMI y los interesados del tema que son los operadores en la reacción, ¿no es cierto? En la preparación también está trabajando mucho CONAF, pero definitivamente somos todos los que tenemos que trabajar para ello. Se nos vienen temperaturas, sin ir más lejos, ese día que ocurrió el incendio, ¿no es cierto?, en el sector que yo me encontraba en Williams en ese momento y estábamos trabajando precisamente en el trabajo contra incendio. En Tierra del Fuego tuvimos un principio de incendio con 21 grados en la capital regional. Entonces, claramente, las temperaturas nos van a ayudar. Gracias a Dios ese día no había un fuerte viento, porque con un fuerte viento en el sector de Cameron, ese incendio habría sido otra cosa si se había abierto. Absolutamente. Juan Carlos Andrade, director regional de la ONEMI, siempre con la mejor voluntad para conversar con nosotros, que tenga un buen fin de año, felicitaciones por la labor hecha durante este 2018 y seguramente nos vamos a estar encontrando y conversando respecto de este y otros temas en un futuro muy cercano. Un gran abrazo. Muchas gracias, directora. Gracias, Mauricio, y me despido de toda la comunidad. Gracias. Que esté muy bien. Chao, buen día, buena jornada. 9:04, se viene en 2 minutitos más el alcalde de la comuna de Punta Arenas, Claudio Radón y Chacá, a los estudios de Polar Comunicaciones. Volvemos.